Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez desde mi coche hinchable. Y en el vídeo de hoy quiero explicarte o quiero compartir contigo una reflexión que he tenido a raíz de entender el error principal que he cometido durante años y que cometemos todos los emprendedores. ¿Cómo me he dado cuenta y cómo solucionarlo para que no te pase a ti? Yo he estado a lo mejor, pues no sé, a lo mejor 14 años emprendiendo, siempre intentando montar un proyecto, algunos a medias tintas, otros literalmente sin tintas, se han quedado en idea y bueno, pues ahí consumieron algo de energía y tiempo. Y te voy a explicar por qué he estado todo este tiempo creando ciertos proyectos y no llevándolos a cabo. Y cómo lo he entendido. Y cómo sí he podido hacer o revertir la rueda. Yo soy Javier Freshman de Proyecto Fresh y en el vídeo de hoy, tipo podcast, que puedes escuchar desde cualquier lugar, desde el coche, como estoy yo ahora mismo, o trabajando, o en el autobús, en el metro, en fin. Puedes escucharlo desde cualquier lugar, no hace falta que mires a pantalla. Sí que te pido disculpas de antemano porque el audio no es el mejor al hacerlo en el coche y a ser la primera vez que lo hago en el coche, pues no, suena raro, pero no, bueno, pues no he podido grabar el audio perfectamente y se escucha con algo de ruido, pero lo he intentado mejorar lo máximo posible. Pero la información que te doy ahí es muy valiosa, así que de verdad, quédate. Y aprovecho para decirte que te suscribas al canal, a Proyecto Fresh, y que le des a la campanita para no perderte ningún vídeo, porque iré subiendo vídeos con esta información cada vez más valiosa y con mucho mayor calidad, que es la única forma que tengo yo para saber que te está gustando y que yo puedo hacer ese esfuerzo de subir también la calidad. Es un vídeo largo de unos 30 minutos que lo he dividido en dos para que se haga más llevadero. Escucha el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Te dejo en el vídeo. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Formato nuevo desde el coche. Ahora que estoy haciendo viajes todos los días de aquí para allá, literalmente todos los días, he pensado, ¿por qué no voy a aprovechar este viaje para, bueno, pues para crear un momento de conversación, de charla, pues no sé, pues tipo podcast, de ideas que quiero dejar plasmado de alguna manera para ver, eh, digamos, quitar esa parte, esa cápsula mental de esa idea que se me ocurre o esa forma de pensar que tengo, ponerla aquí en YouTube y bueno, más adelante, pues verlo, ¿no? Verlo y decir, "Jo, ¿cómo era yo?". Porque hace poco caí en casa de mis padres en una habitación donde había un montón de, bueno, pues ya sabes, ¿no? Como en toda casa de padre y de madre, pues álbumes, juguetes, yo qué sé, cuadernos, un montón de cosas de toda la vida. Y vi un álbum mío y me vi yo de pequeño. Y claro, en el momento en que te ves tú de pequeño, recuerdas un montón de cosas, de cómo pensabas, cómo te sentías, lo que pensabas de la vida, lo que querías ser en un futuro o no. En fin, como que te transportas, ¿no? Ahí a ese punto. Pues me gustaría que este vídeo quedara para ese Javi del futuro, ese Javier Freshman del futuro, y que diga, joder, mira, así era yo en el pasado, hace 20 años, no sé, pues y así, esta era mi forma de pensar. Bueno, pues por eso hago este vídeo. Y como estoy haciendo estos viajes de coche, digo, voy a hacerlo en el coche. Primera vez que pongo el móvil aquí a grabar, y lo voy a grabar y veo cómo está el techo, que parece esto parece una colchoneta hinchable de esto, ¿no? Un juego de un castillo hinchable, ¿no? Que está aquí que lo tenemos que grapar o algo de que hay que subirlo. Pero, pero bueno, son perspectivas diferentes. Y quería comentar una idea pues que venía tratando hace un rato en las historias de mi Instagram, que es @proyecto_fresh, proyecto fresh. Si no me sigues, te recomiendo que me sigas porque ahí voy compartiendo las historias, cómo es mi día a día y bueno, pues todas estas reflexiones de manera en cápsulas más pequeñas y de manera más directa, ¿no? Literalmente como si fuera una conversación. Y de hecho, muchas veces me escribís eh, sobre, sobre cómo, pues qué hábitos hago, cómo los desarrollo y demás, y por ahí os puedo recomendar mejor y podemos tener un canal de comunicación. Así que si no me sigues en Instagram, @proyecto fresh. Bueno, pues venía comentando la idea de integrar conceptos
no sé si has escuchado alguna vez el dicho de, bueno, a todo esto, espero que se me escuche bien, que tengo por aquí el micro, espero que se me escuche bien, ¿eh? Esto está siendo una prueba, si no se escucha bien, pues no lo subiré, supongo, porque será totalmente absurdo. Pero nada, espero que se me escuche bien. Entonces, no sé si has escuchado alguna vez hablar de, has escuchado alguna vez el dicho de lo que, lo que escuchas lo olvidas, lo que ves lo recuerdas y lo que vives lo entiendes. Vale, pues este dicho es literal para conceptos del día a día que nos pasan y dices, pues claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes? O qué pedazo de idea acabo de tener. Se me acaba de ocurrir algo espectacular. O para los que somos muy síndrome artista, ¿no? De querer crear, sobre todo con los negocios, de crear, ir saltando de proyecto en proyecto y al final no crear nada sólido, porque tenemos tanta creatividad y tantas ideas, o en nuestro trabajo también tenemos tantas ideas que implementar en nuestro trabajo, que al final no implementamos ninguna. Y cuando de repente esa idea la vemos implementada en otra empresa, en otro lugar, en otra amistad, concepto, persona, etcétera, ¿no? Esa misma idea que tú has tenido, la ves que la ha hecho tal persona o tal otra persona y dices, me cago en todo, si esa idea se me ha ocurrido a mí. ¿No te ha pasado alguna vez? Vale. Esto nos pasa a absolutamente todos y de esto se ha hablado mucho en psicología del subconsciente colectivo, ¿no? Todo está ahí. Todo, hay un subconsciente colectivo donde están todas las ideas y si literalmente el más rápido, el que la coge y que la aplica, es el que se la lleva. No hay más. ¿Vale? Pero por eso se te pueden ocurrir a ti cosas que se le han ocurrido a otras personas, ¿vale? Porque están en ese subconsciente colectivo. O, pues cuando estás en una conversación o en una sala con algún familiar, algún amigo, alguna persona, y de repente estás pensando algo y te pones a hablar con la persona de enfrente, y esa misma persona estaba pensando exactamente lo mismo, y dices, ostras, y estaba pensando exactamente lo mismo. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Bueno, pues es precisamente por eso, por el subconsciente colectivo, ¿vale? ¿A qué viene todo esto del subconsciente colectivo y demás? Vale. Eh, Hace, pues no sé, unos 3 o 4 años, empecé a, bueno, un poquito más quizás, sí, o 4 o 5 años, empecé a invertir por primera vez en mentores, en personas que yo creía que me podían ayudar a dar pues a tener una evolución en mis negocios y en mi evolución, en mi desarrollo personal. Porque entendí que el desarrollo personal, o sea, cómo eres tú como persona, cómo solucionas tú los problemas, cualquier problema, con un problema me refiero a sí, pues a una relación sana en tu casa, con tus padres, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea. Con problemas me refiero a eh, comer de forma sana, aunque tengas que llevarte tupper. Pues resolver un problema es preparar el tupper la semana anterior o el día anterior o lo que sea. Eso es resolver un problema, en vez de pues, dejarlo todo para última hora y que al final no te dé tiempo, etcétera. Entonces, el desarrollo personal parte de ahí, de lo más pequeño, de lo más insignificante, como es, por ejemplo, el hacer la cama todas las mañanas. ¿Vale? Todo esto te va llevando en una cadena constante a resolver problemas cada vez más grandes. Bueno, pues resulta que hace 3 o 4 años o 5 años empecé a invertir en mentores que me ayudaran inicialmente como a crear un proyecto o a hacer crecer mis proyectos, porque como siempre he tenido 1000 proyectos y 1000 ideas y 1000 cosas, y a la vez a tener ese crecimiento personal, ¿vale? Bueno, pues en esos primeros mentores que tuve, aprendí pues la famosa fórmula de la manifestación de resultados, es decir, de crear resultados. Esta fórmula era que tu creencia, o sea, tú eres el conjunto de creencias que tienes, ¿vale? Las creencias son tu programación del pasado, o sea, tú en tu vida has tenido una serie de experiencias. De pequeño te caíste en bici y te diste un bofetón de los buenos, de los grandes, y ahora te da miedo montarte en moto, no es por la moto en sí, quizás sea porque te diste ese ostión en bici cuando eras muy pequeño, ¿vale? Bueno, pues este es como la típica metáfora, el típico ejemplo gráfico de esa programación que tenemos todos, ¿no? Vivimos una serie de experiencias por cómo nos hablan nuestros padres, nuestros hermanos, las experiencias que vivimos en el colegio, eh, ese gran conjunto de experiencias que vivimos nos forman como personas, nos programan cuando somos pequeños y de mayores actuamos de esa manera, ¿vale? Con esa programación.
literalmente como un programa de ordenador, literalmente. Eh, ¿Hasta aquí me sigues? Dime si me estás siguiendo, ¿vale? Ponme en comentarios si me estás siguiendo hasta ahora, ¿vale? Porque es importante para mí saber que estoy transmitiendo esa idea, ese concepto bien. Además, como no estoy mirando a cámara, sino a la carretera, tiene ese pequeño grado de dificultad. Bueno, lo estoy viendo desde aquí, que no se ve en la cámara. Qué pena. Un paisaje de retrovisor espectacular. Joder, porque el cielo está azul y se ve pues toda la montaña escarpada de la Sierra de Madrid. Espectacular. Bueno, eso me lo quedo para mí. El caso es que somos el conjunto de programaciones de creencias que tenemos. Vale, pues volviendo a la fórmula. La fórmula era, para manifestar resultados, tu creencia provoca un pensamiento. El pensamiento, tú cuando piensas algo, eso te genera una emoción, ¿vale? De una emoción de tristeza, de euforia, de felicidad, de ira, de tristeza, ya lo he dicho, de enfado, en fin, una emoción, ¿vale? Y esa emoción te hace actuar. Actúas de determinada manera ante esa emoción. Si estás triste, pues a lo mejor lo que haces es sacar el móvil y ponerte a buscar algún podcast en Spotify, yo qué sé. Eso ya es una acción. O estás triste y lo que haces es irte a la nevera y cogerte un donut. La mierda, todo eso a la mierda, pues nada, pues me cojo un donut y ya está, ¿qué más da? Da igual. Eso es una acción. O estás triste y dices, eh, venga, cuando estoy triste me hago 5 flexiones. Eso, eso no sé quién lo hace, pero vale, vale, de esas 3 acciones, de esos 3 escenarios que has puesto, ¿cuál crees que a la larga va a saber gestionar mejor la tristeza? El que ha sacado el Spotify para buscar un podcast sobre cómo gestionar la tristeza y a saber, porque al final estás a merced del algoritmo. 2, el que se ha ido a la nevera y se ha comido un donuts. O 3, el que se ha puesto a hacer 5 flexiones. dímelo en comentarios. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees que va a acabar aprendiendo? Que va a acabar aprendiendo a gestionar mejor sus emociones, su emoción de la tristeza. Bueno, es muy evidente. Porque esa acción final es la que te va a hacer un resultado. No esa acción de hacer 5 flexiones o de ver ese podcast de comerte un toro, sino de escucharte 500 veces el Spotify, de comerte 500 donuts o de hacer 500 tengo 1500 flexiones, lo que sea, ¿no? 2500 flexiones, ¿vale? Entonces, al cabo de muchas acciones de ese tipo, con ese tipo de emoción, es lo que te va a construir un resultado final. ¿Vale? Hasta aquí bien. La creencia crea un pensamiento. El pensamiento, una emoción. La emoción, una acción, ¿vale? Actuar de determinada manera. Actuar o no actuar. Las dos es una forma de actuar. Y todo ese conjunto, repetido a lo largo de los días, semanas, meses, años, décadas, van a acabar dándote un resultado. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, pues esto lo aprendí yo hace 5 años, una cosa así, ¿vale? Hasta aquí bien. Bueno, pues resulta que hoy mismo, ¿vale? Hoy es martes 28 de abril de 2026. Estaba leyendo un libro que había escuchado hacía mucho tiempo, Los secretos de la mente millonaria. Se llama el libro de T. Harv Eker. Bueno, este libro lo había escuchado, me lo habían recomendado hace mucho tiempo, lo había escuchado muchas veces, pero no me había parado a leerlo. Bueno, se me ocurre leerlo, y lo empiezo a leer y resulta que esta misma fórmula ya viene plasmada. Y de hecho, no solo eso, no solo que T. Harv Eker en ese libro, que tiene como 15 años más de antigüedad que el propio libro donde yo lo leí hace 5 años, ya lo decía, que de hecho decía de forma diferente. Él decía que la programación mental te provoca un pensamiento, el pensamiento te provoca un sentimiento y el sentimiento te provoca la mecha, digamos, para poder actuar, ¿no? Te provoca una acción y esa acción, repetida en el tiempo, te da un resultado. Exactamente la misma fórmula, ¿vale? Dicho de otra manera. Bueno, pues resulta que en el propio libro
el autor dice que numerosos maestros del potencial humano han explicado con esta misma fórmula cómo conseguir objetivos o cómo manifestar resultados. Es decir, que ni siquiera era este autor, sino que viene de mucho antes. Vale, pues esta tontería que me acaba de pasar me acaba de explotar la cabeza hoy. Porque he integrado, o sea, gracias a leer este libro, gracias a vivir, a haber sido recomendado el leer este libro, gracias a haber invertido en mentores, gracias a haber leído otros libros antes, gracias a haber escuchado esta fórmula anteriormente, gracias a haber tenido mil ideas en la cabeza de proyectos que quería crear y que no llegaban a nada. Y por eso me detonó el hecho de empezar a invertir en mentores, etcétera, etcétera. Gracias a todo eso, gracias a toda esa experiencia en mi vida, hoy he integrado la idea de que cuando tú vives un concepto, lo entiendes. Si lo escuchas, lo olvidas. Si lo escuchas, lo olvidas. Si lo ves, lo recuerdas. Y si lo sientes y si lo vives, lo experimentas. Yo lo he vivido. Y he experimentado el concepto de que no existe ya nada nuevo. Tú no vas a reinventar la rueda, que es el error que he tenido como emprendedor toda mi vida. O sea, quería reinventar la rueda, quería crear algo innovador, quería crear algo brutal, algo tremendamente inspirador, nuevo, etcétera. Y es el mayor error y el principal error de todo emprendedor. No cometas este pedazo de error. Porque básicamente te va a evitar años y años y años de darte cabezazos y cabezazos y cabezazos contra mí mismo. Yo por lo menos tengo un techo blandito, así que los cabezazos son más ligeros. No, pero fuera de broma, el hecho de querer crear, o sea, de reinventar la rueda, nos va a atrapar en un círculo vicioso de pues, no conseguir nada, porque es que es un porcentaje mínimo, súper pequeño, el que realmente inventa algo, o sea, no inventa, crea algo nuevo y es tan revolucionario que cambia el mundo. Es mínimo, es muy pequeño ese porcentaje. Entonces, para no caer en esa frustración eterna y acabar 65 años frustrado en la vida, o 70 años, 80 años, la edad que sea, frustrado en la vida porque he estado intentando cosas y no he conseguido desarrollo personal, desarrollo económico, desarrollo profesional, desarrollo familiar, he estado siempre frustrado, no he tenido una idea clara de qué hacer o qué dedicarme, no he tenido esa claridad mental de a qué dedicar mi vida y de cumplir mis objetivos. Para evitarte toda esa cantidad de años, de verdad, no reinventes la rueda. Todo existe. Todo existe. Si puedo dejar un mensaje aquí, realmente sería el de no reinventes la rueda, todo existe, simplemente modela. Lo que ya existe, modela y dilo con tus propias palabras. Como la fórmula esta, ¿no? La fórmula de la programación mental te provoca unos pensamientos, los pensamientos te provocan unos sentimientos, los sentimientos unas acciones, las acciones unos resultados. ¿Vale? Esta es la fórmula que he leído hoy. La fórmula que escuché hace 5 años y que viene de este libro es tus creencias provocan pensamientos. Los pensamientos provocan emociones. Las emociones provocan acciones y las acciones provocan resultados. ¿Ok? Entonces, se trata de no reinventar la rueda, sino de modelar lo que ya existe y decirlo con tus propias palabras. Porque quizás este mensaje ya te está inspirando a ti. Y si no, cuando yo lo vea en un futuro, me voy a recordar a mí mismo que no tengo que reinventar la rueda, sino que tengo que, lo que ya existe, modelarlo y simplemente mejorarlo.